Buenos días, mi nombre es Samuel Daniel Bravo Hernández. Quiero compartir un tema fundamental en el mundo de la tecnología que viene siendo la evolución del computador, el hardware y los sistemas operativos. Los computadores han pasado de ser máquinas enormes, sencillas y lentas a máquinas potentes que estamos usando actualmente. Para entender ese cambio, lo voy a estar explicando en este video sobre las bases, sus objetivos, qué es y cómo funciona. También estaremos tratando las mismas preguntas ante el tema del hardware, que también es como similar al software, pues ya que el software se diferencia, ya que es como la mente y como el ser del dispositivo, ya sea computador, celular o del dispositivo que estemos tratando, y ante los sistemas operativos que sea lo mismo. Eh, Vamos a darle. Introducción a la evolución del computador. Voy a conversar un pequeño resumen, pues que hablaría pues sobre la evolución del computador. La evolución del computador es el proceso histórico mediante el cual las máquinas de cálculo fueron transformándose desde dispositivos simples hasta los más difíciles y complejos sistemas digitales que pueden existir hasta el día de hoy. Eh, Esto también cambia en los ámbitos de desarrollo, o pues en las formas que nosotros como trabajamos y vivimos nuestro día a día, pues en el estudio, en el trabajo, en nuestra manera de comunicación, en nuestro acceso a la información digital o computa, que generan estos sistemas y pues esta evolución. Pues voy a hablar sobre los antecedentes digitales y cómputos, pues que fueron los primeros en desarrollar, digamos, como de pasar a este cálculo, pues a lo que es hoy en día. Pues como primer antecedente tenemos que es el abaco. El abaco surgió, o pues surgió, se creó en el año 3000 antes de Cristo. Pues fue una herramienta de cálculo en China y pues originariamente en Mesopotamia. Pues lo hicieron como con marcos que utilizaban varillas y cuencas móviles que se desplazaban para representar números, sumas o restas o los cálculos que ellos necesitaran, pues para que les diera el resultado pues óptimo que estaban buscando, pues de cualquier tipo de suma o resta que estaban haciendo. Como segundo antecedente tenemos la máquina de Blaise Pascal, pues más conocida como la máquina de Pascal, que fue hecha o surgió en el año 1642. La causa fue la calculadora inventada por Blaise Pascal. Fue causa para ayudar a su padre a calcular los impuestos y la contabilidad pues, de sus tiempos. Lo hicieron de manera utilizando engranajes y ruedas dentadas, que giraban al mover manecillas. Al girar sumaban o restaban automáticamente. Era una máquina más autónoma y más fácil para obtener resultados más óptimos y pues más fáciles. Como tercer antecedente tenemos la máquina de Leibniz, que obviamente superó exacerbadamente la idea de Blaise Pascal, que aparte digamos, la de Blaise Pascal se centraba más en sumar y restar. En cambio, la de Leibniz se centraba en sumar, restar, y aparte de eso ya se obtenía la multiplicación y la división. ¿Cómo lo hicieron? Añadió un cilindro escalonado en un sistema de engranes como complejo,
que repetía sumas y restas para obtener multiplicaciones, ¿sí? Digamos, por ejemplo, en la multiplicación se sabe que para, digamos, con una multiplicación 2 por uno y 2. Entonces, para obtener el mismo resultado, se sumaba la misma cantidad con el que el número, con la tabla que se está utilizando, ¿sí? Entonces, se le sumaba c uno 2. Entonces, 2 por 2 será 4 y así. Así fue que surgió este método o esta máquina que se llamó, o pues que su autor era Leibniz. Como cuarto antecedente tenemos la pues muy importante máquina analítica de Babbage que surgió en el año de 1837, diseñada por Charles Babbage como primer concepto de computador tangible o programable. ¿Cómo lo hicieron? Era un diseño en planos con miles de piezas metálicas, engranajes, ruedas y ejes que lo componían y que funcionaban con energía a vapor. Eh, y funcionaba se le introducían tarjetas con perforadas que daban instrucciones a la máquina para que hiciera sus sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Como quinto antecedente tenemos las tarjetas perforadas de Oyerit que surgieron en el año de 1890, usadas en el censo de Estados Unidos para procesar datos mucho más rápido que el método anterior. ¿Cómo las hicieron? Este autor usó tarjetas de cartón con agujeros en posiciones específicas y máquinas electromagnéticas con agujas y contactos electrónicos que leían esos agujeros y para contar y clasificar los datos que se le estaban insertando a, a esta tarjeta, ¿sí? Entonces se le insertaban, no sé, algunos números y ella ya tenía su función de ejercer si suma, resta, multiplicación o división de una manera mucho más rápido y con no solo esos métodos, sino también creo que con muy diferentes funciones. Como sexto antecedente, tenemos las computadoras electrónicas que fueron creadas en las décadas de 1930. El primer paso antes de los computadores electrónicos, que fueron las primeras en tener tubos de vacío. ¿Cómo las hicieron? Usaban relés, interruptores electrónicos controlados por sistemas magnéticos y circuitos para encender y apagar y así realizar operaciones lógicas y matemáticas. También estas incluían ya con temas algebraicos y también expresiones que ya eran poco usuales cotidianamente. Voy a hablar sobre las 5 generaciones de la evolución del computador, pues que han habido hasta el momento, pues obviamente con su debido contexto. Como primera generación tenemos la generación de 1940 a 1956 que utilizaron mayormente tubos de vacío, usaban tubos de vacío para procesar el almacenamiento de información, además tarjetas perforadas como lo mencioné anteriormente y para que introducían datos a diferentes programas y diferentes sistemas. Muchos nos preguntamos cómo eran. Pues les comento que eran máquinas enormes que ocupaban habitaciones enteras y gastaban mucha, pero mucha energía. Bueno, muchos nos preguntamos si eran solamente para usos matemáticos. Pues no eran solo para eso, eran también para hacer cálculos científicos y militares y también eran para hacer censos y predicciones balísticas ya que pues fueron también utilizadas durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Bueno, como segunda generación, que fue desde 1956 a 1963,
que el componente principal para esta generación fueron los transistores. La tecnología de esta generación pues sustituyeron los tubos de vacío por transistores que eran mucho más pequeños y pues muchos más fáciles de ejecutar y fiables. Si se preguntan cómo eran mucho más compactos, mucho menos costosos y con, obviamente para la facilidad de todos, era con menos consumo de energía. Sus usos eran en empresas e instituciones educativas para el procesamiento de datos y pues matemática que era mucho más complicada para explicar en esta época. Como tercera generación tenemos desde los 1964 a 1971 que el componente principal para toda esta tecnología, esta parte, eran los circuitos integrados. En esta tecnología incorporaron circuitos integrados, miles de transistoras en una sola pastilla de silicio. Pues si nos preguntamos cómo pues era una reducción muy drástica de tamaño, costo y aumento de velocidad. Aparecieron por primera vez los sistemas operativos y la multiprogramación. Pues como usos principales o pues generales, se utilizaban mucho para la administración, pues ya administración de bienes, administración de contabilidad, administración de empresas, para todo en este momento fue utilizado la administración. Para la investigación científica, ya que pues se sabe que era una época de descubrimientos muy grandes, y también para en general las bases de datos. Como cuarta generación, que fue entre 1971 y 1982, se utilizaron o pues el componente general para esta época fueron los microprocesadores. Como tecnología se desarrolló pues el microprocesador, que vendría siendo pues una CPU completa en solamente uno y un mínimo chip. Nos preguntamos cómo eran. Ahí es donde nacen las computadoras personales. Las PC que conocemos pues serían muy parecidas a las que conocemos muy en día. Eh, Al ser más baratas y compactas se popularizaron los monitores, los teclados, los mouse, son los que conocemos pues ahorita, hoy en día. Los usos. Estos usos fueron llevados pues obviamente por gente que tenía pues comodidades amplias, que se utilizaron en los hogares, en los medios de trabajo que serían las oficinas, en la educación general de esta época y pues que es la actual. Y pues fue la primera vez que cada individuo pues podía tener un computador propio, y que pues fue la época que fue más accesible, este aparato. Como quinta generación, que vendría siendo desde 1982, que es la actualidad, tenemos como pues antecedente de esta época, que es muy en tendencia, que es la inteligencia artificial y las redes sociales, la tecnología. Pues procesadores cada vez más potentes, miniaturización extrema, en redes de alta velocidad, internet, computación y IA. Nos preguntamos cómo son, pues son tablets, celulares, computadores, relojes inteligentes, eh, manillas, hasta podemos verlo hasta en los vapeadores, en todo,
que ya vendría siendo ya digitales y extremadamente avanzados y utilizados pues porque ya uno de los medios que son más utilizados ahorita y pues que se mueve todo, el dinero, eh, la información, la comunicación y pues todo lo que vemos hoy en día. Los usos son básicos, que todo el mundo los conoce, la comunicación global, las redes sociales, se mueven todas las noticias, la automatización y el aprendizaje automático, pues ya que mucha gente tiene conocimiento de estos dispositivos y pues que han avanzado demasiado y que se puede concluir que esta generación es en base a la comunicación global, pues que se mueve todo esto y a la automatización y al aprendizaje en general de la sociedad. Pues el impacto del Internet en los años 90 y 2000, la conexión a las redes globales transformó los computadores en herramientas de comunicación y acceso masivo a la información. Hoy los computadores no solo son máquinas aisladas, sino hacen parte de un ecosistema interactivo y que se utiliza para la comunicación y las noticias que se utilizan globalmente y el diario, que vendría siendo el trabajo, el estudio y todo lo que se puede utilizar hoy en día para la globalización y la sociedad. Y en la evolución del computador cerramos con las tendencias actuales y futuro, que es la inteligencia artificial, pues que todos sabemos que genera, responde a respuestas como automatizadas y compuestas para uno, con la computación cuántica, que se basa en procesadores en quips para cálculo mucho más rápidos, la computación en la nube, que es el almacenamiento de programas accesibles desde cualquier lugar, la Internet de las cosas, el IoT, objetos cotidianos en la red. Y pues esto sería todo en la evolución del computador y espero que todo haya quedado claro. Y ahora vamos a hablar que sobre todo el tema y abarcar todo sobre todas las preguntas y respuestas del hardware. Pues como primera pregunta, ¿qué es el hardware? El hardware es el conjunto de componentes físicos y tangibles de un dispositivo que pues vendría siendo en este caso el computador o cualquier dispositivo electrónico que estemos trabajando. Es todo lo que puedes ver y tocar. Entonces es el teclado, el mouse, la pantalla, la CPU, el sonido que es los baffles. Es un ejemplo, es el hardware, es el cuerpo, ¿sí? Y a diferencia del hardware es el software, que es el software que es el que ejecuta la información y la muestra a través de la pantalla y pues dentro de la CPU. Ahora vamos con los tipos de hardware. El hardware se divide en categorías según su función dentro del computador o la que se esté llevando a trabajar, o la que queramos investigar o ejecutar. Como primer dato tenemos el hardware de entrada, que es el que permite ingresar los datos al sistema, que es el ejemplo como el teclado, el mouse, el escáner, la impresora o la cámara web, que se utiliza en este hardware de entrada y pues que vendría siendo lo principal y pues una de las partes más importantes que se basa el hardware. Como segunda opción tenemos el hardware de salida, que permite obtener información procesada pues por el sistema, que uno de los ejemplos sería el monitor, los parlantes o el proyector, que son donde se refleja la salida del inicio del hardware.
Como tercera opción tenemos el hardware de almacenamiento que sirve para guardar datos de manera temporal o permanentemente. Como ejemplos tenemos el disco duro, la unidad de estado sólido, la memoria USB o las tarjetas de memoria que utilizamos diariamente pues, en los computadores. Como tercera opción tenemos el hardware de procesamiento que es el encargado de ejecutar las instrucciones del software y procesar la información general. Como ejemplos tenemos la CPU que es la unidad central de procesamiento, la GPU que es la unidad de procesamiento gráfico que grafica en la pantalla, eh, tenemos la placa base y que una parte más importante es la memoria RAM. Como cuarta parte tenemos el hardware de comunicación que permite enlazar el computador con otros dispositivos o redes que estén alrededor del sistema. Como ejemplos tenemos la tarjeta de red, el modem y routers y stitches. Como tercera parte tenemos los componentes principales del hardware, pues como en base del computador. Tenemos la CPU, que es el cerebro de la computadora y que ejecuta las instrucciones generales que se le dan a través de los comandos que vendrían siendo con el mouse o con el teclado, con la parte que se le esté dando como ese procesamiento para que la instrucción general a esta parte del computador. Tenemos como segunda parte la placa base, que es la que comunica y conecta todos los componentes entre sí para que todos estén enlazados y compuestos y pues unidos. Digamos, para que el mouse esté conectado dentro del sistema de la CPU y el CPU esté conectado al sistema de la pantalla para que se ejecute correctamente y no hayan errores dentro del sistema o no se haga muy lento. También tenemos el disco duro, que se le puede también llamar SSD, almacena la información de manera permanente o temporal en el computador, pues ya que un computador es una parte tecnológica que se guarda mucha información y que ayuda pues para que el sistema que tenga en base qué es lo que se está trabajando y lo que se va a trabajar a futuro. Como quinta parte tenemos la fuente de poder que proporciona energía a todos los componentes del computador. Como sexta parte tenemos la tarjeta gráfica que procesa los gráficos de imágenes, los videojuegos o el diseño o la imagen que se esté llevando a cabo durante la ejecución de la imagen. Como séptima parte tenemos los periféricos de entrada y salida que viene siendo el teclado, el mouse, el monitor, la impresora, los parlantes, la CPU y pues todo lo que se esté utilizando pues a primera vista. Como octava parte tenemos dispositivos externos que vienen siendo las USBs, discos externos, accesorios o auriculares que sean inalámbricos y que estén conectados por Bluetooth o que tengan algún tipo de conexión con el computador. Bueno, ahora voy a hablar sobre la relación que tiene el hardware con el software. El software ejecuta físicamente las instrucciones del software. Entonces, el software le da un comando al hardware para que se ejecuten las instrucciones. Un ejemplo, yo cojo el mouse y ejecuto una instrucción a dar clic en algún sitio web o en algún botón que yo esté viendo. Esta ejecución lo hace el software dentro de la CPU y dentro de sus componentes. Pues sin software el hardware no tiene instrucciones físicas para ejecutar y el software no puede ejecutarse. Ambos forman un sistema inseparable, pues ya que si no hay uno, no hay otro y pues así. Como sexta parte tenemos tendencias del hardware, que son los procesos de multinúcleo cada vez más
potentes y importantes, dispositivos más pequeños y ligeros, pues cada vez computadores más pequeños, mouse más pequeños, teclados más fáciles, que sean más transportables y pues más fáciles de colocar en algún lugar. Almacenamiento en la nube reduce los espacios o las carpetas que llenen, no sé, el disco duro del computador. El hardware para la IA y aprendizajes automáticos, que pues es lo que se está haciendo actualmente. Pues podemos concluir que el hardware pues es todo lo que viene siendo los componentes físicos de un computador, a diferencia del software como lo había explicado. Ha evolucionado desde equipos enormes que ocupaban cuartos hasta muchas veces hasta la palma de la mano. Comprender sus partes y su funcionamiento nos permiten aprovechar mejor la tecnología y saber qué estamos utilizando, pues, y entender la relación entre los elementos que componen un computador y que componen el dispositivo que también estamos utilizando. Entonces, esto sería todo ante el tema del hardware. Muchas gracias. Sobre el tema de los sistemas operativos como tercera parte en este video, eh, como pregunta introductoria, ¿qué es un sistema operativo? Un sistema operativo es el conjunto de programas que actúan como intermediarios entre el hardware de un dispositivo y el usuario que se estaría trabajando. Su función es gestionar los recursos del sistema, que es la memoria, el procesador, el almacenamiento y los dispositivos, y facilitar la ejecución de programas y aplicaciones que se estarían llevando a cabo en ese momento, y, y que también nos ayudarían. Sin un sistema operativo, el computador no sabría cómo ejecutar sus funciones, ni ni tampoco poder que sus componentes físicos den muestra de que están siendo ejecutados o están ayudando en alguna parte. Ahora voy a hablar como segunda parte de los sistemas operativos, funciones principales de los sistemas operativos que se estarían llevando a cabo. Administrar el procesador, asigna tiempo de CPU al procesador. También coordina la ejecución de varios programas a la vez para que funcionen y no se confundan uno entre otro. Gestiona la memoria, como mismo lo dice, controla la memoria y asigna y libera espacio para que otros programas o procesos sean ejecutados. Administra los dispositivos de entrada y salida, maneja impresoras, teclados, ratones, monitores, que vendrían siendo dispositivos tanto de entrada y de salida también. Eh, eh, Usar controladores, drives, para que el hardware funcione y pues el software haga que el hardware funcione, y también que el sistema operativo le dé el propósito y la función para que cumpla lo que se está llevando a cabo. Como cuarta parte, gestiona archivos del almacenamiento, crea, lee, modifica y también elimina algún archivo que no se esté utilizando o que se quiera borrar por cuenta del usuario. Organiza la información en carpetas y sistemas en archivos para que sea más fácil de buscar, y su función es ordenada y pues también clasificar sus componentes. Provee interfaz al usuario, interfaz gráfica con ventanas, iconos, menús, colores que ayudan pues a identificar y a clasificar mejor la función que se está llevando a cabo con sus diferentes partes. Y pues por último, garantiza la seguridad y estabilidad, controla permisos del usuario, protege sistemas y errores y también accesos que no sean autorizados, y los protege también, que es algo muy bueno, que pues nos ayuda a no que nos ejecuten funciones que no convienen al sistema
o da alertas de sitios web o cosas que no le convienen al dispositivo o al hardware o al software. Voy a dar tipos de los sistemas operativos que vendrían siendo tres. Pues voy a empezar. Según el número de usuarios, monusuario, solo un usuario a la vez, que es el MS y el 2. Multiusuario, varios usuarios a la vez, como Unix, Linux, Windows y Server. También puede ser según el manejo de tareas. Monotarea solo ejecuta una tarea a la vez. Multitarea ejecuta varias tareas a la vez y diferentes comandos simultáneamente, como Windows y MacOS y diferentes partes. Según el uso de escritorio, como Windows, MacOS, Linux. De servicio también Windows Server, Ubuntu y Red Hat, que son como los generales más utilizados y los principales. Móviles, Android, OIS, que es lo general, y empostrados o embebidos sistemas de autos, cajeros y routes. Como cuarta parte voy a hablar sobre componentes del sistema operativo, que vienen siendo pues todo y una de las partes más importantes de este tema. Entonces espero que escuchen. Como primera parte tenemos el núcleo, que vendría siendo la parte central del sistema operativo, gestiona el hardware y los procesos de memoria que se estén utilizando al instante. Como segunda parte tenemos el gestor de procesos, que controla los programas que se están ejecutando y cómo se llevarían a cabo. Tenemos el gestor de memoria, que administra el RAM y la memoria virtual que se estaría llevando a ese instante y que también ayudaría al sistema operativo. Tenemos al sistema de archivos, que organiza y controla el acceso de datos a discos que entran y salen eh, pues muchas veces. Entonces esto ayuda y es una de las partes más importantes ante las funciones y componentes de los sistemas operativos. Pues como última parte de los componentes de los sistemas operativos tenemos la interfaz del usuario, que es la pantalla, las ventanas y líneas de iconos y de comandos que se estarían llevando a cabo. Espero que hayan entendido los componentes de los sistemas operativos y pues que son muy fáciles de memorizar. Voy a dar 5 ejemplos de sistemas operativos populares que se están llevando a cabo y pues son muy nuevos, no son tan nuevos, pero sí se utilizan demasiado por las empresas, por los estudiantes. Windows, que es el sistema operativo más utilizado y más popular en computadoras personales, y pues también que se ha llevado y pues que ha evolucionado demasiado. MacOS, que es el sistema operativo de Apple para sus computadoras. Linux, que es el sistema de códigos abierto con muchas distribuciones. Android, basado en Linux, que es básicamente como lo mismo, que es el líder de smartphones. iOS, que es el sistema de Apple para iPhone y iPad. Eh, Unix, que es la base de muchos sistemas operativos modernos utilizados y actuales y llevados a cabo, usados en muchos servidores. Tendencias actuales de los sistemas operativos, virtualizaciones y componentes, que es como lo más en tendencia ahorita. Sistemas operativos en la nube, que es donde más se guardan archivos y fotos y que es como lo principal. Mayor seguridad y cifrado, que vendría siendo todo lo de seguridad. Eh,
integración con la IA y asistentes virtuales que ayudan a las tareas diarias entre estudiantes y trabajadores, compatibilidad entre dispositivos que vendrían siendo los vínculos entre aplicaciones y sistemas y ecosistemas unificados. Entonces podemos concluir que los sistemas operativos es el puente entre el hardware y pues el usuario, permite que el computador y los dispositivos funcionen de manera eficiente y rápida. eh, Desde los primeros programas rudimentarios hasta las plataformas que se están llevando a cabo ahorita, integradas obviamente con la IA, porque ya la IA va integrada con todo. Los sistemas operativos han evolucionado para adaptarse a las necesidades de las personas y organizadas voluptuosamente. Entonces, esto sería todo. Muchas gracias por escucharme. Espero que hayan quedado claros los tres temas que vendrían siendo evolución del computador, hardware y sistemas operativos. Muchas gracias.